tomen sus asientos. Damos gracias al Señor, amén. De verdad que me alegra de poder verle la casa del Señor, porque cuán importante es poder estar aquí en la casa de nuestro Padre. Recordemos que Él siempre espera que nosotros podamos llegar, independiente de las situaciones. Yo siempre les digo que este es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, porque de aquí no nos vamos igual. No sé si a usted le pasa, pero yo cada vez que vengo a la casa del Señor, y la pastora siempre me molesta, me dice, te voy a hacer una pieza ahí atrás, me dice, porque este es mi lugar favorito, mi lugar en el cual cada vez que yo estoy triste, estoy angustiada, a lo mejor estoy enojada, este es mi lugar seguro, en donde Dios siempre tiene una palabra para mi vida, donde Dios siempre me enseña, donde Dios me corrige y donde Dios también me da el crecimiento. Por eso es importante que podamos estar en la casa del Señor, porque no somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección. ¿Y cómo caminamos hacia la perfección? Cuando nos dejamos enseñar por la palabra del Señor. Amén. Y en esta hora yo quiero hablar acerca del cansancio. El pastor también nos ha estado hablando bastante acerca del cansancio. Y qué importante no hacer como la vista gorda acerca del cansancio. De repente uno dice, sí, estoy un poco cansado, pero no, sigamos nomás. Echémosles para adelante. Pero lo importante es no hacer la vista gorda con el cansancio. Importante prestar atención a qué tipo de cansancio nos estamos enfrentando, porque no sé si usted sabía, pero hay diferentes tipos de cansancio. Está el físico, el mental, el emocional, y nosotros debemos saber en cuál de esos tipos de cansancio estamos, para poder también nosotros ir al Señor, ¿cierto? Y poder que nuestra oración esté direccionada, amén, a lo que nosotros podamos estar viviendo. Vamos a la primera cita bíblica que está ahí en Mateos capítulo 11, versículo 28. Ahí para que usted ahí está. Dice así en el nombre poderoso del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo creo que la mayoría conoce este texto bíblico, y muchas veces también uno dice, no, si Dios me va a dar el descanso, si Dios va a llevar mis cargas. Pero ¿será tan así? O sea, ¿lo creemos realmente? ¿Creemos realmente de que lo que dice esta palabra va a ser así? Claro, porque la palabra del Señor, y si la palabra del Señor lo dice, es porque va a ser así. Pero nosotros nos tomamos de esta palabra, ¿realmente estamos descansando en el Señor? Por eso en esta hora de la tarde yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos han llegado cansados? Si quiere me responde, si no, pero respóndele al Señor. ¿Cuántos el día de hoy han llegado cansados? Ya dijimos que habían, ¿cierto?, 3 tipos de cansancio, que era el cansancio físico, el mental, ¿cierto?, y el emocional. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque el primer paso para que nosotros podamos descansar es reconocer que estamos cansados. Amén. Ese es el primer paso. Debemos nosotros reconocer que el día de hoy sí, a lo mejor llegamos cansados, a lo mejor muy cansados, pero ya como le dije, estamos en el mejor lugar. Amén. Y si nosotros estamos en este lugar, Dios conoce nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando, qué nos pasó, qué situación. Pero lo único que Él siempre espera, y yo creo que ya todo lo presente aquí sabemos que lo único que Dios espera es que nosotros le podamos hablar a Dios. Amén. Y como le dije recién, es importante reconocer cómo nos estamos sintiendo hoy en día. Porque a lo mejor siempre nos dicen, no, pero es que tú tienes que descansar, tú tienes que aprender a descansar. Pero pasa que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros andamos para allá y para acá. Muchas cosas tenemos que hacer, puede ser el trabajo, la casa, los estudios. Siempre andamos de aquí para allá. Yo creo que son muy pocas las personas que pueden tener un buen descanso todos los días. Porque alguno de aquí tiene un buen descanso todos los días. No le vamos a preguntar a la hermana Daniela cómo lo hace. Pero es muchas veces difícil tener un buen descanso todos los días. Ahora, si nosotros vemos el día en este tiempo, en realidad, sabemos que la mayor, por decirlo así, la mayor enfermedad o las enfermedades que están siempre como a relucir es el cansancio, el estrés, ¿cierto? Y la ansiedad. ¿Y por qué? Porque sabemos que el estrés, aquí lo anoté, dice, es la tensión provocada por situaciones agobiantes.
O sea, el estrés viene cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, situaciones que nos agobian, situaciones, ¿cierto?, que nos estresan, situaciones que nos preocupan. Y muchas veces pasa que nosotros estamos tan ocupados durante el día que cuando tenemos un pequeño descanso nos sentimos mal porque estamos descansando. No sé si le pasa, pero a mí siempre me pasa que tengo un momento de descanso y allá me paro y voy a hacer algo y a la final digo voy a descansar y no descanso nada. Pero si nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, ¿cierto?, ahí encontramos que Jesús nos dice que Él nos hará descansar. O sea, Dios mismo, Él nos dice que nos va a dar el descanso. Lo leíamos, ¿cierto?, al principio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, pasa que nosotros no sabemos descansar en Dios. Muchas veces decimos, no, si yo descanso en Dios, pero realmente no estamos descansando en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no descansamos en Dios? Porque no sabemos cómo dejarle nuestras situaciones al Señor, no sabemos cómo dejar que Dios, ¿cierto?, guíe nuestra vida, sabiendo que Dios conoce todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero Dios es Padre, por lo tanto, como Padre, Él quiere que nosotros descansemos en Él. Él quiere brindarnos ese consuelo que nosotros necesitamos. Debemos entender que sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. O sea, si nosotros queremos descansar porque nosotros queremos descansar, la verdad no vamos a descansar, porque el único que trae descanso a nuestras vidas es nuestro Señor. Amén. Dios es el que siempre nos da solución a todos los problemas que podamos estar viviendo. Pero eso depende solamente de nosotros, ¿cierto?, entregarle nuestras cargas al Señor y poder recibir ese verdadero descanso. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos apoyamos en Dios, si nosotros no descansamos en Él, todo lo que podamos estar viviendo se va a hacer más pesado. Por eso es importante que nosotros podamos descansar en el Señor, y si nosotros no le entregamos lo que estamos viviendo al Señor, como le dije recién, todo lo que podamos estar viviendo, lamentablemente se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque cada día tenemos situaciones que vivir. Yo creo que cada uno conoce sus situaciones, cada uno sabe lo que vive, amén, y muchas veces hay que vivir situaciones todos los días. Y como dijo el otro día el pastor, el enemigo siempre está adelante esperándonos. Y si nosotros estamos cansados, siempre va a haber algo adelante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en el piso, en el suelo, porque ahí es donde el enemigo quiere vernos. Y si usted no sabía, pero las personas que más malas decisiones toman son aquellas que están cansadas. Las personas que están demasiado cansadas son las que toman más malas decisiones. Por eso es importante que nosotros podamos descansar en el Señor. Vaya recibiendo la palabra. Amén. Todas aquellas personas que viven una vida llena de situaciones, llena de problemas, sea a lo mejor cansancio físico, como le mencionaba anteriormente, van a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque el estar cansado, vamos a recibir información, pero donde estamos cansados no vamos a procesar esa información que se nos está entregando. Por lo tanto, vamos a llegar y vamos a decir no, sí o no, pero no vamos a tomar una decisión correcta. Y en la Biblia hay un ejemplo, varios ejemplos ahí, pero yo tomaba uno acerca de Esaú. Esaú, sabemos que tenía su hermano gemelo Jacob, su mamá era Isaac y Rebeca, y Jacob, muy cansado, se le ocurre tomar una decisión. Y lo vamos a ver ahí en Génesis, capítulo 25, versículo 29 al 33, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Después, si nosotros leemos el capítulo 27, ahí es donde su padre quiere entregarle la bendición a Esaú, pero el hermano Jacob se le adelanta, porque la mamá escuchó toda la conversación que ahí tuvo. Entonces el hermano se adelantó, ¿cierto?, y le robó la bendición a Esaú. Luego llega Esaú y el padre le dice de que su hermano se le había adelantado. Pero aquí hay una parte donde, en el versículo 36 del capítulo 27, que donde Esaú le dice:
me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi progenitura. O sea, yo me puse a pensar y dije, a lo mejor estuvo tan cansado que no se dio cuenta lo que él hizo. Porque él no le dijo a su padre, yo estaba cansado y por un plato de comida yo vendí mi progenitura. Pero él dijo, él se apoderó. Entonces, si nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que Jacob sí le robó la bendición, ¿cierto?, a Esaú, pero Esaú vendió, ¿cierto?, su primogenitura. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Amén. Ahora, si usted se da cuenta lo que causa el cansancio en la vida de las personas, llegan y toman decisiones que muchas veces uno no sabe cuál es el resultado que va a ocurrir. Por eso yo le decía al principio, no debemos tomar el cansancio a la ligera. No podemos decir, no, si en un ratito más descanso, no, si... Porque yo siempre, cuando yo le digo a alguien, tienes que descansar, lo primero que me dicen, no, si yo cuando me muera voy a descansar. Pero no nos damos cuenta que esa no es una respuesta, porque si estamos cansados vamos a tomar malas decisiones. Y de que las vamos a tomar, porque las personas mayormente siempre están cansadas desde las 11 de la noche hacia adelante, y si usted le empieza a hacer preguntas, le va a hablar cualquier cosa, y si quiere pillarle en una mentira, pregúntele ahora. Como va a estar cansado, le va a decir la verdad. Pero es así. Eso es lo que hace el cansancio. ¿Por qué? Porque no nos deja, ¿cierto?, recibir bien esa información para poder nosotros responder a lo que podamos estar viviendo. Por eso no finjamos estar bien. El otro día también el pastor nos hablaba y nos decía, somos buenos para ocultar muchas veces cómo nos estamos sintiendo. Somos buenos para mostrar una sonrisa y no sabemos, ¿cierto?, lo que la otra persona puede estar viviendo. Pero es importante que nosotros podamos reconocer que estamos cansados. Por eso yo al principio, ¿cierto?, le hacía esa pregunta, o sea, ¿cuántos han llegado el día de hoy cansados? Y claro, todos estamos cansados, necesitamos descansar en el Señor, pero debemos ser sinceros. Dios nos conoce. O sea, usted entrando por esa puerta, Dios sabía cómo usted venía, sabía con qué actitud ha venido, sabe cómo viene su corazón, cómo viene su cuerpo, su mente, sus emociones. Dios lo conoce todo, por eso a Dios nosotros no le podemos mentir. Sabemos que el cansancio sí es una parte de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios, porque no estamos solos. Eso es lo que tenemos que reconocer siempre, que no estamos solos. Podemos encontrar esa fortaleza de parte del Señor y la renovación. Por eso, si nosotros queremos descansar, debemos primeramente hallar, ¿cierto?, y cultivar esa confianza en Dios. Vamos a Salmos capítulo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es aquí donde entra una parte que de verdad que es una parte que a mí me gusta, que es la oración. Cuán importante es cuando nos sentimos cansados poder orar, poder hablar con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros entramos en la intimidad con el Señor, entramos a tener ese diálogo, y cuando nosotros tenemos esa conversación, póngase este ejemplo cuando usted ha conversado, no sé, con su papá o con su mamá, y entra en una conversación, usted empieza a recibir respuesta que usted está esperando recibir. Así mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros nos vamos a hablar con Él, comenzamos a recibir esa respuesta que nosotros necesitamos para poder descansar. Y mientras nosotros estamos en la oración con el Señor, cuando nosotros estamos en la intimidad, porque también es importante que nosotros podamos entrar a la intimidad con el Señor, porque muchas veces digo, no, si lloro, pero estamos entrando en esa intimidad con el Señor, estamos apartando un momento para poder estar en nuestro a pies, a lo mejor en una parte intimidad, estar a solas con el Señor y poder hablar con Él. Eso es lo que nosotros necesitamos, entrar en la intimidad con el Señor para poder dialogar, porque de repente si estamos con alguien más, a lo mejor orando, hablando con el Padre, no vamos a tener esa intimidad que nosotros necesitamos. Recuerde que necesitamos ser sinceros con el Señor para que Dios pueda darnos ese descanso que nosotros necesitamos. Ahora, si nosotros empezamos a mirar nuestro interior, Dios, ¿cierto?, nos llenó de dones. ¿Dones para qué? Para que también puedan ser utilizados. Dios también nos bendice cada día.
¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición. Pero si nosotros no estamos como tan afanados a lo que estamos viviendo, porque de repente el trabajo nos saca, los estudios nos saca, las situaciones nos saca, no vamos a poder nosotros hacer uso ni disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Por eso es importante que nosotros aprendamos en esta hora a descansar en el Señor. Y aquí anotaba unos puntos que quiero también compartir con ustedes. El primer punto dice: debemos aprender a apartarnos de nuestros tantos quehaceres y estar un momento a solas con Dios. Ahí en Marcos capítulo 6 versículo 31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, es importante que nosotros apartemos un momento. Nadie le está diciendo que sea todo un día. O sea, si lo puede hacer, si puede apartar todo un día para el Señor, bien. Pero es importante que cada día nosotros podamos apartar un tiempo a solas con nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder descansar en Él. Aquí, ¿cierto? En este texto, ¿qué hizo Jesús? Los tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a contarle todo lo que ellos hicieron, que sanaron, que enseñaron. Entonces Dios vio todo eso, o sea, Jesús vio todo eso, y Él lo único que hizo fue apartarlos para poder descansar. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro Padre, cuando nosotros le vamos a contar todo lo que nosotros vivimos, todo lo que estamos pasando, es ahí donde viene el descanso en nosotros. Por eso, le vuelvo a decir, es importante que nosotros podamos entrar en la intimidad con el Señor y poder decirle todas las cosas. ¿Para qué vamos a entrar con mentiras si Dios nos conoce? ¿Para qué fingir que estamos bien o para qué fingir que todo está bien si Dios nos conoce? Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrar en la intimidad con el Señor, apartar un tiempo con Él para poder, ¿cierto?, decirle cómo nos estamos sintiendo. El segundo punto dice: debemos aprender a descansar también en familia. Ahí en Marcos capítulo 6 versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, se fueron todos los discípulos con Jesús a un lugar apartado para poder descansar. Aunque la otra parte de la historia dice de que la multitud vio que iban a ese lugar y a la final fueron para allá. Pero la intención de Jesús fue apartarlos a un lugar para que ellos pudieran descansar, para que pudieran renovar sus fuerzas y para poder cobrar ánimo, ¿cierto?, para seguir adelante. ¿Y por qué yo decía el segundo punto, aprender a descansar también en familia? Porque muchas veces pasa que la familia absorbe todo lo que nosotros estamos viviendo. De repente uno está cansado, está cansada, y de repente uno no quiere nada, y todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia, ellos también van así como mirando, observando, y se van consumiendo en ese mismo cansancio, y muchas veces ellos no saben ni siquiera por qué. A lo mejor la mamá, el papá, el hermano, la tía, la abuelita están cansados. Amén, porque somos buenos también para ocultar todo. O sea, fingimos siempre estar bien, siempre andamos con la sonrisa, siempre andamos con el buen ánimo, pero es importante también hacer saber que nos cansamos. Amén. Por eso, los que van a tomar vacaciones este año, tienen que aprovechar a descansar en lo posible. Amén. Hay tiempo para todo. Dios también, ¿cierto?, descansó, y Él también espera que nosotros podamos descansar. Hay muchas cosas que hacer, a lo mejor sí, pero para todo hay un tiempo. Y si nosotros nos alineamos al tiempo de Dios, Dios también nos va a dar ese tiempo que necesitamos. Por eso, o sea, si usted va a salir con la familia, descanse, aprovecha a descansar. Si Dios le está dando esa oportunidad para poder descansar, hágalo. No tome a la ligera decir, no, si ya para el próximo año voy a descansar. Imagínese que durante ese año, por estar cansado, toma malas decisiones. ¿Se da cuenta que es importante no tomar todo lo que nosotros vivimos como a la ligera? Ahora vamos a ver otros puntos acerca de lo espiritual. Amén. ¿Cómo debemos aprender a descansar en Cristo? En lo espiritual. Primer punto, debemos aprender a descansar en su provisión para nuestra vida. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. A lo mejor muchas veces nosotros nos afligimos porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si vamos a tener alimento, no sabemos si a lo mejor vamos a poder pagar lo que debemos, no sabemos si nos va a ir bien o no nos va a ir bien, no sabemos, ¿cierto? Pero Dios nos dice, o sea, que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, descansemos en Él porque Dios conoce nuestras necesidades. Él conoce todo de nosotros. A veces eso nos cuesta entender, que Dios nos conoce todo de nosotros. Él conoce nuestro principio y conoce nuestro final. Y como Padre, lo único que espera es que nos acerquemos a Él. Segundo punto, debemos aprender a descansar en su poder. Ahí en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, debemos nosotros comprender que las situaciones difíciles de nuestra vida no lo vamos a vencer que nosotros mismos peleando. Nosotros debemos confiar en el poder de Dios, en el poder en su descanso. Amén. Eso significa que nosotros debemos entregarle el mando al Señor. O sea, toda la situación que nosotros podamos vivir no la vamos a solucionar nosotros yendo y dejando a Dios atrás, sino que nosotros debemos saber que Dios tiene ese poder. Por lo tanto, si Dios tiene ese poder, nosotros debemos confiar en Él, entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder para resolver todo y todas las situaciones, ¿cierto?, que nosotros podamos estar viviendo. En otro punto dice, debemos aprender a descansar en su fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aunque nosotros le fallemos a Dios, aunque nosotros nos portemos mal, aunque nosotros nos apartemos, Él va a cumplir sus promesas. Él, todo lo que tiene preparado para nosotros, aunque nosotros queramos irnos muy lejos, si estamos dentro del propósito de Dios, Él nos va a volver ese camino y vamos a poder recibir de todo lo que Él tiene, porque como decía, debemos aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, amén, y lo que Él promete, Él lo cumple. Si Dios le ha prometido algo, no dude porque Dios lo va a cumplir a su tiempo, pero Dios cumple. Amén. Debemos aprender a descansar en su justicia. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, podemos descansar en Él sabiendo de que no tenemos que nosotros ir a hacer justicia. O sea, Dios es quien va a juzgar, ¿cierto?, a todos aquellos que vienen a lo mejor contra nosotros. Por eso no tomemos nosotros venganza contra aquellos que nos vienen a hacer mal. Para eso tenemos al Señor. De vuelta, ¿cierto?, a lo primero. Dios nos conoce, Él sabe lo que vivimos, sabe lo que pasa, porque Él tiene todo bajo control. Por lo tanto, ¿para qué nosotros ponernos a pelear? ¿Para qué? Si lo único que va a venir a nuestras vidas va a ser un cansancio mayor. Por eso es importante que nosotros dejemos que Dios actúe, ¿cierto?, frente a las situaciones. ¿Por qué? Porque podemos descansar en Él sabiendo que Él va delante de nosotros, peleando, ¿cierto?, esa batalla que muchas veces nosotros queremos pelearla solo, pero ahí está Dios, amén, siempre guiándonos por el mejor camino. Siguiente punto dice, aprendamos a descansar en su amor. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, debemos descansar sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, eso es lo que usted tiene que saber. Sí, va a venir el descanso, es parte de la vida, como se los mencionaba, pero aún así en medio de ese descanso, de ese cansancio, Dios también nos va a dar ese descanso y vamos a poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, si
en este día a lo mejor usted ha llegado cansado, ha llegado, no sé, agobiado, estresado, abatido. Recuerde que en donde nosotros podemos encontrar descanso solamente es en Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la vida. Amén. Él nos dio la vida, por lo tanto necesitamos nosotros buscar esa paz en el Señor, buscar lo que Él tiene para nosotros, porque Él nos va a dar esa tranquilidad que nosotros necesitamos. En medio de las situaciones, vayamos a su palabra. Por eso yo le invito a que no ignore su cansancio, ni se deje consumir por él. Si tiene que descansar, descanse. Hay tanto, hoy en día la gente está tan cansada que muchas veces uno va a preguntar algo y responden mal. ¿Por qué? Porque están cansadas, están estresadas, para ellos todo va mal, pero nosotros tenemos a nuestro Dios, que Él nos va a dar siempre el descanso que nosotros necesitamos. Vivimos situaciones, claro que sí, pero Dios va a estar ahí para respondernos. Y en esta hora yo voy a abrir un poquito mi corazón, les voy a comentar algo. Yo hace más o menos 4 meses me he sentido así, bastante cansada, con las tres, cansada físicamente, emocionalmente y mentalmente, porque hace un año, ya más o menos, comencé a tener unos dolores de útero y ya con el tiempo se fueron haciendo como más recurrentes. Son tan molestos que si estoy mucho de pie, si estoy mucho sentada, o si me paro brusco, o si hago fuerza, el dolor se intensifica. Y me tocó ir al médico por esa situación. No recibí, obviamente, unas respuestas que esperaba. Y el hecho de tener esos dolores, siempre ando como cansada físicamente. El hecho de no recibir una buena noticia de parte del doctor ha sido de que mi mente trabaje, y si usted no juzgue, espera que termine, pero sí le he orado bastante al Señor, porque de repente la mente es tan, no sé cómo decirlo, pero uno puede orarle al Señor, pero como le dije y como el pastor también nos decía, el enemigo siempre está delante poniéndonos cosas porque Él nos quiere ver en el suelo. Y uno por eso tiene que estar orando. ¿Para qué? Porque decía, si yo no oro, alguien a lo mejor me va a pillar, no sé, demasiado cansada, que a lo mejor yo voy a responder mal. Pero por eso Dios me fortalecía, y siempre que pasaba una situación Dios me daba esa tranquilidad. Pero aún así mi mente seguía trabajando, me sentía angustiada, porque a veces uno dice, yo espero la voluntad del Señor, pero yo no sabía si iba a ser capaz de aceptar la voluntad del Señor. Y eso me tenía siempre como angustiada, me tenía siempre triste. Y hace 2 semanas atrás volví a tener hora al médico, me dieron el diagnóstico, pero antes de eso, antes de poder ir al doctor, una semana antes de que tuviera la hora al médico, yo me sentía súper mal en todos los sentidos. Y yo soy súper mala para llorar, yo soy súper mala para poder muchas veces reconocer cómo me estoy sintiendo. Y pasaron situaciones donde el enemigo estaba ahí todo el rato, porque no sé si, bueno, los que saben, yo siempre he querido tener un bebé, y es ahí las complicaciones. Entonces estaba el enemigo todo el tiempo ahí, todo el tiempo, y eso me tenía muy angustiada. Entonces yo conversé esa situación en la casa, porque el enemigo es tan astuto que él siempre sabe dónde darnos, porque sabe que nos va a doler. Y más encima pasa una situación con alguien que conoce la situación, y a mí me dolió tanto. Y conversé la situación en la casa con mi esposo, estaba mi hija. Entonces mientras conversábamos, yo me puse a llorar, cosa que es raro decirlo, pero yo me puse a llorar tanto, tan fuerte, tan angustiada. Y yo le dije, estoy cansada de esta situación, estoy cansada de sentirme así, porque siento que me estoy quedando ahí como paralizada, y siento que estoy, en vez de avanzar, estoy quieta. Entonces mi esposo me decía, pero hay que esperar la voluntad del Señor. Y yo voy y le digo, es que ahí está el problema, porque yo no sé si voy a ser capaz de aceptar la voluntad del Señor, si es que fuera buena o fuera mala. Yo le decía, yo no sé, yo estoy tan asustada, y muchas veces por ese mismo miedo retrasé tantas cosas, y
Y esa misma noche yo me puse a orar al Señor y le dije al Señor, estoy cansada. Imagínense, después de 4 meses, yo le dije al Señor, estoy cansada físicamente, este dolor ya me tiene cansada, ya mi mente no me deja tranquila, y cada vez que hablo de la situación, mi garganta se aprieta y no quiero estar así, no quiero estar angustiada. Y Dios me dijo una frase y yo me tomé, pero es como cuando a un niño le dan un dulce, se agarra del dulce. Bueno, yo me agarré esa palabra y Dios me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo me tomé de esa palabra, de lo que Dios me dijo, y toda esa semana antes de ir al médico yo estuve tranquila. El dolor sigue, no se ha ido el dolor físico, pero yo sé que todas las cosas nos ayudan a bien. Y llego a la hora, a la cita médica con el doctor, yo tranquila. Mi esposo estaba nervioso porque él conoce obviamente la situación, estaba nervioso. Y a cada rato me decía que cómo estaba, y yo decía, estoy tranquila porque Dios ya me dijo que iba a estar todo bien. Y doy gracias al Señor porque tanto tiempo con malestar, ya tengo el diagnóstico. Doy gracias a Dios también porque Él alineó todas las cosas, un muy buen doctor. Se me olvidó el nombre con lo que fui diagnosticada, pero ahí yo puedo entender de por qué todas las situaciones, por qué la infertilidad, por qué la anemia. Pero yo le decía, Señor, gracias porque Él me dio esa tranquilidad. Porque cuando uno no sabe lo que tiene, de repente es ahí donde viene el cansancio, es ahí donde viene esos pensamientos que uno no las deja tranquila, es ahí donde la angustia se apodera muchas veces de uno. Pero Dios me dijo, tranquila, que todo va a estar bien. Y yo hasta el día de hoy me he tomado de eso y de verdad que ha sido un descanso para mi alma. Y como le decía, a lo mejor el malestar físico está, pero es importante que esté para todo lo que Dios va a hacer. Porque yo siempre me quejaba del malestar, pero cuando tuve la hora al médico entendí por qué era necesario tener ese dolor. Ahí le voy a explicar un poquito. Mi cuerpo produce una hormona y esa hormona lo que produce son como unas escamas, y esas escamas no se van por el lugar donde tienen que irse, sino que se van para los lados de mi útero y se incrustan en mi útero. Entonces por eso tengo siempre el dolor y mi útero siempre está muy inflamado todo el tiempo, y es por eso el dolor. Entonces, ¿por qué era importante ese dolor? Porque si a lo mejor yo no hubiese estado con ese malestar, en la ecografía no hubiese salido a lo mejor el resultado. Y eso me lo hacía y me lo daba a entender el Señor. ¿Y por qué es importante que yo siga? ¿Por qué? Porque yo confío en lo que Dios puede hacer. Yo confío en los milagros que Dios puede hacer. Y Dios da esa tranquilidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque de repente uno se deja mucho estar y no le dice las cosas al Señor. Uno a lo mejor de repente le da como una pincelada, porque a lo mejor sí, yo le dije al Señor, sí, estoy cansada, me siento así, me siento acá, pero a lo mejor no se lo dije realmente como, Señor, es que estoy cansada. Sabiendo Dios todo lo que... Pero Dios espera que nosotros nos podamos acercar siempre, siempre a Él, poder decirle, como yo le dije esa noche, Señor, estoy cansada de esta situación, estoy cansada de sentirme así, así siento que no sirvo bien, no estoy sirviendo bien a tus propósitos. Y es ahí cuando viene la palabra del Señor. Por eso yo de verdad que les invito a no pasar por alto su cansancio. Descanse en el Señor, sea sincero, sea sincera con el Señor, hable con Él cada día, no lo aleje. No se aleje usted del Señor. Dios siempre está con nosotros, Él siempre nos guía, Él siempre nos va a llevar por el mejor camino. Lo único que Dios espera que nosotros podamos acercarnos a Él, de poder no todo el tiempo a lo mejor llegar con una máscara delante del Señor y decirle, más encima a lo mejor tener la cara de decirle no, está todo bien, siendo que Dios ya nos conoce. Dios espera que nosotros le contemos desde lo más mínimo hasta lo más pequeño, hasta lo más grande, porque si nosotros le contamos, o a lo mejor si nosotros filtramos la conversación con el Señor, Dios no va a saber en qué parte Él va a tener que intervenir. Por eso es importante nosotros contarle las situaciones desde el principio hasta el final,
para que Dios también pueda obrar en nuestras vidas. Amén. Dios nos ama tanto, tanto de que Él siempre espera que nosotros podamos ir donde Él. Y si usted, como le decía, ha venido cansado, ha venido a lo mejor con alguna situación, está en el mejor lugar. Por eso yo siempre les digo, yo aquí me siento tan bien porque Dios en este lugar me da esa paz que yo necesito. Dios me da esa tranquilidad, Dios siempre me habla por medio de su palabra y uno no puede llegar a este lugar y decir, no, es que la palabra no era para mí o no, es que no había nada para mí, no, porque siempre hay algo de la palabra para nosotros. El pastor siempre nos dice, y la pastora también, nosotros debemos tomar nuestra porción y siempre va a haber una porción para nosotros. Amén, nunca vamos a quedar sin nada. Dios siempre nos va a estar hablando por medio de su palabra y no seamos solamente oidores, sino que podamos nosotros cumplir la palabra del Señor. ¿Cuesta muchas veces? Claro que sí, no es fácil, pero cuando uno dispone su corazón, cuando uno se determina a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Dios lo va a añadir. A lo mejor en el proceso nos vamos a desesperar, a lo mejor en el proceso nos vamos a agobiar, no sé, nos puede pasar muchas cosas, nos podemos cansar, pero los tiempos de Dios siempre serán perfectos, siempre serán perfectos. Todo lo que anhela su corazón, todo lo que usted espera poder cumplir a su tiempo va a ser perfecto. No seamos como esos niños que hacen berrinche para que Dios le dé, ¿cierto? O sea, el Padre le dé todo lo que quiere, sino que podamos nosotros cada día pedirle al Señor, pero pedir bien. Amén, pedirle correctamente, siempre pedirle conforme a su propósito, y siempre hago énfasis en esto de que necesitamos conocer nuestro propósito. ¿Por qué Dios nos llamó? Sabemos que el principal propósito es que fuimos llamados para reconciliar al mundo con Dios. Pero si usted está en este lugar, no es solamente para poder llenar una banca o una silla, sino que Dios también tiene propósitos con usted en este lugar. Y es importante que usted conozca cuál es ese propósito, porque a pesar de lo que pueda estar viviendo, usted va a querer estar en este lugar. A pesar de los dolores que pueda estar sintiendo, a pesar del problema, de la situación, de la enfermedad, usted va a querer estar en este lugar porque va a saber que en este lugar va a encontrar todo lo que usted necesita. Y así como yo, que me encanta estar en este lugar, yo sé que en algún momento usted también va a anhelar estar todos los días en la casa del Señor, porque Dios se alegra de usted verlo el día de hoy. A lo mejor con este calor pudo haber estado en la piscina, en la playa, no sé, ahí relajadita, ahí bajo la sombra, pero decidió estar en este lugar y Dios ve eso también. Y recordemos de que si Dios ve nuestra actitud, Él tampoco nos va a dejar así como, qué bueno que vino. No, Dios siempre nos va a ir recompensando, porque Él sabe el esfuerzo que muchas veces nosotros tenemos que colocar. Sabemos que de repente pasan situaciones antes de venir aquí al culto, pero lo importante es que nosotros siempre seamos firmes y decidir qué es lo que a nosotros nos conviene. ¿Y qué nos conviene? Estar en la casa del Señor. Siempre buscar estar en la casa del Señor. Como le digo, porque hay mucha gente que desea poder estar aquí, pero no puede. ¿Por qué? Porque está en el hospital, o a lo mejor está postrado en su casa, está en la cárcel. Y nosotros que tenemos la posibilidad de estar en la casa, como dice la pastora, son 2 horas, son solamente 2 horitas ya, máximo 2 horas y media, 3 ya. Pero tenemos esa oportunidad. Por eso aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da cada día. Él cada mañana renueva su misericordia. Cada día es una oportunidad para que nos acerquemos a Él y contarle nuestro día. Como dijo un día el pastor, cada día es una hoja en blanco para escribir nuestra historia, para contarle todas las cosas al Señor. ¿Estamos viviendo situaciones? Claro que sí, pero tenemos que descansar en el Señor. Como dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Pónganse en pie, no sé qué hora es, no sé si ya me pasé o no me pasé, pero vamos a orar en esta hora de la tarde. Yo les bendigo a todos ustedes, de verdad que me alegra verle en este lugar. Yo de verdad que siempre
mi corazón se alegra, porque yo sé muchas veces lo difícil que es poder llegar a la casa del Señor. A lo mejor yo también en algún momento tuve en su situación, cuando recién llegué aquí a la iglesia, iba y venía, y porque pasaban situaciones y yo prefería quedarme a lo mejor en casa, porque estaba cansada, o prefería ir a un cumpleaños.